Ya estamos de vuelta. ¿Sabéis qué pasa? Que a veces me dicen, para determinadas cuestiones, ¿no? ¿A quién tienes de referente dentro del sector inmobiliario o tal? Y la única persona que se me viene a la mente, de verdad, es a este señor que tengo sentado aquí al lado, que se llama Iván Tambasco, que para mí es una auténtica eminencia. Yo esta tarde no voy a ser objetiva, os lo digo desde ya. O sea, es subjetivo absolutamente todo, porque claro, es que es una cosa incondicional lo que me pasa con Iván Tambasco. De verdad, muchísimas gracias por venir, porque si hay una persona a la que le haríamos 1.000.000 de preguntas, sería a ti. Entonces, por desgracia, tenemos el tiempo muy limitado, así que esperamos que vengas muchas veces, Iván, porque hoy vamos a hacer una pequeña pincelada. Pues muchísimas gracias, Laura. Con esta presentación, la verdad que ya sumar es difícil, es muy difícil. Ya te digo yo que no, porque para ti no hay nada difícil. Iván, vamos a empezar con una pregunta que creo que, que está muy a la orden del día, ¿no? ¿Cómo está cambiando el agente inmobiliario dentro del sector? Bueno, de antemano una premisa. Yo soy inmobiliario desde 1994. Casi nada. Cuando yo empecé, Nadal tenía 7 años, estaba Felipe González y no existía el euro, y ni se le esperaba, yo creo, en aquel entonces. Con lo cual he visto muchos cambios, he trabajado la primera parte de mi experiencia en Italia y desde el año 97 en España. Pues deberíamos de antemano aclarar que inmobiliario es un paraguas donde cabemos todos, es decir, es muy genérico como término y evidentemente engloba muchas profesiones en él. Y del agente inmobiliario del que estamos, y la pregunta que me estás haciendo en este momento, sin duda hay muchas especializaciones. Tanto que ni a veces nosotros sabemos de tenerlas, sino los clientes nos lo atribuyen. Es decir, tenemos anécdotas para estar una hora hablando quizás de esto. Pues para mí la profesión es la misma. Es decir, yo hago exactamente las mismas cosas desde el 94 hasta ahora. Lo que pasa es que han cambiado las herramientas, el enfoque en algunos contextos y sin duda el entorno puede que haya cambiado bastante. Es decir, eso sin duda. Has hablado del abanico este que abarca todo el sector inmobiliario y ahí están las competencias, o sea, ver a la gente como competencia tuya o no. O sea, ¿es posible la colaboración entre inmobiliarios o no es posible? A ver, si hablamos de colaboración, hay que aclarar qué es la colaboración de antemano. Y un inmobiliario es imposible que trabaje sin colaborar. Y la colaboración siempre ha existido. Quizás ahora el mercado, el público final se está dando cuenta y es algo que llama mucho la atención porque es un mercado aparentemente muy competitivo porque los mismos inmobiliarios hemos dado esta imagen desde el comienzo de nuestra profesión. Existía la colaboración quizás limitada dentro de una empresa, de un grupo, de una franquicia, de un entorno y ahora ha crecido mucho más. Y evidentemente entre profesiones un inmobiliario no puede llevar a cabo su profesión sin colaborar con un abogado, con un arquitecto, con un notario, con un asesor fiscal. Tiene que tener una serie de profesionales a su disposición con los que colabora y mejora su respuesta al cliente. Ahora sí es verdad que en los últimos años se ha fomentado muchísimo la colaboración entre inmobiliarios y esto podemos decir seguramente en beneficio del cliente, porque cuando se habla de colaboración no es solo compartir operaciones, honorarios, posibilidad de venta, sino es conocimiento, sino es experiencia, sino es a la vez el día a día de cómo mejorar, de cómo poder aportar un pelín más. Nuestro es un trabajo muy experiencial, se va aprendiendo a raíz de los varios casos y abarcamos muchísimas áreas de trabajo y es importante que un inmobiliario sepa los semáforos, es decir, cuando hay un peligro, dónde acudir, es decir, cuando pasamos de la protección oficial, de las limitaciones de venta, hasta temas jurídicos, temas de empresa, temas urbanísticos, y entonces es importante. Y muchos compañeros son muy especialistas en algo, con lo cual entre nosotros mismos, quizás hoy, gracias también a la gran difusión de los medios, hoy es mucho más posible, no digo fácil, posible comunicar con respecto a antes. Fácil no lo es, porque depende de cada uno. Con lo cual hay mucha gente que comunica realmente su especialización, es decir, porque abarca un mercado muy concreto, el industrial, el comercial, el retail, el residencial, así como dentro de esos mercados algunas características en concreto.
has dicho la palabra especialización y yo creo que es que ha sido una cosa global en todas las profesiones prácticamente, o sea, no solamente en el sector inmobiliario. Nos hemos dado cuenta que la especialización es un grado más, o sea, quedarte en un tema genérico es más complicado, en cambio especializar y compartir esa colaboración creo que al final es más interesante en cualquier sector, ¿no? Sí, sin duda. Yo tengo una anécdota personal de profesión que cuento a los compañeros, sobre todo a los nuevos que empiezan. Tuvimos una operación hace unos años entre familiares, padre y 2 hijas que no se hablaban. Un poco, digamos, una situación un poco compleja. Y bueno, hicimos la compraventa, conseguimos llevar a cabo, quizás fue más difícil poner de acuerdo la parte vendedora que el acuerdo con la parte compradora. Pues años después recibí una llamada de una persona que me contactaba porque decía que sé que tú eres un especialista en ventas conflictivas. Digo, pues la verdad que no lo sabía, lo acabo de aprender. Y eso es uno de los casos. La gente te identifica, evidentemente, por tus características, por tus habilidades, por tu experiencia. Y hay muchos compañeros que tratan algunos mercados muy concretos y son muy expertos porque son muy poco generalistas. ¿Okay? Iván, fíjate, estamos hablando de colaboración, estamos hablando de compartir y se me ocurre hacerte la pregunta de cómo se puede compartir un espacio o una oficina entre profesionales del sector y qué beneficio tiene hacerlo de esa manera. Nosotros, nuestra experiencia, la que estamos llevando en este momento, es compartir un espacio de 200 metros cuadrados nuestra profesión. Evidentemente hay distintos tipos de inmobiliarios y hoy en día quizás las barreras un poco se han roto, es decir, yo me defino inmobiliario sin fronteras, porque hay a veces que ya no es solo dónde está el inmueble, sino es esa cercanía, ese consejo, llevar al cliente en un paso muy importante hasta el final de la operación. Con lo cual, si trabajas un mercado de referidos, que son clientes recomendados por parte de algún conocido, de gente de tu entorno, evidentemente lo más importante es que puedas trabajar dentro de un entorno cómodo, donde haya espacio y donde puedas colaborar con distintos profesionales, porque evidentemente en un entorno de ese tipo, donde haya más de 60 inmobiliarios, donde haya arquitectos, donde haya expertos en marketing, surgen ideas, surgen soluciones y tienes a la mano la respuesta para el cliente final, que al final es lo más importante, se aporta valor. Sí, sí, porque es curioso porque así a bote pronto, ¿no?, puede parecer, pero ¿cómo va a ser beneficioso, ¿no?, que diferentes empresas inmobiliarias compartan espacios y son competencia unos de otros y al final es todo lo contrario, ¿no? Que se ayudan estas empresas y... Lo más sencillo de entender quizás son la MLS, que es un sistema de compartición de inmuebles que ya lleva funcionando más de 100 años en Estados Unidos y en Europa ya lleva bastantes años, pero se está desarrollando siempre más fuerte. Es decir, yo puedo compartir mis propiedades con otros profesionales del sector inmobiliario para que si tienen un cliente lo pueden acercar a la vivienda, pueden ver el inmueble y podemos hacer una operación compartida. Esto es la parte más básica. Pero lo más importante es que se comparte visión del trabajo, se comparte estrategia en el trabajo, se comparte normativa, porque muchas veces hablamos y somos parte, evidentemente, de esta colaboración. Cuanto más cerca estás con un compañero, más fácil es poder compartir y que surjan también ideas y proyectos nuevos. Estás hablando de la palabra espacio. Tanto Laura como yo conocemos bien espacio distrito, pero nos gustaría que nos contaras qué es espacio distrito. ¿Es una filosofía? ¿Es un local? ¿Es una oficina? Cuéntanos un poquito de este proyecto. Las 3 cosas. Digamos que es un punto de llegada, es decir, después de tantos años nos hemos dado cuenta que compartiendo un espacio físico en este caso, un espacio de 200 metros cuadrados en Cristóbal Bordiú, en el centro de Madrid, es la posibilidad de tener una oficina mucho más grande, cada cliente mucho más cómoda, fácil de usar, pero también de compartición, con lo cual, sin ir mucho más lejos, cuando tenemos una dificultad a nivel urbanístico, tener a mano un despacho de arquitectura para que nos pueda orientar, que pueda aconsejar al cliente, es bastante más fácil. O al revés, preguntar a un compañero si dispone de algún inmueble para tu cliente que está buscando con urgencia en ese momento, evidentemente es bastante más sencillo. Disponemos de salas de reuniones para hacer formación, de espacios donde se hacen inclusive eventos, donde se hacen quedadas, distintos acontecimientos
que al final unen bastante los profesionales que trabajan en él. Pero no es solo un espacio físico, es un espacio también filosófico, yo diría, donde surgen proyectos y donde surgen ideas. En ese sentido, justo estabas hablando de unión y estás hablando de proyectos, ¿no? Hay un proyecto del que necesito que nos des, aunque sea una mínima pincelada para ir cerrando la entrevista, Iván, que es Emergency Home. ¿Qué es Emergency Home? Bueno, Emergency Home es una iniciativa que surgió durante la fase más dura del COVID, donde una serie de inmobiliarios y otros profesionales, expertos en marketing, expertos en comunicación y abogados inclusive, empezamos a colaborar para encontrar viviendas temporales para los sanitarios, para aquellas personas que estaban luchando contra el COVID. Y estando todos en casa, como estuvimos en ese periodo tan sufrido, empezamos a disponer de esos inmuebles que nos daban los particulares, y muchos de ellos que tenemos en gestión, para temporalmente poder alojar a los sanitarios. Se ha convertido esto, obviamente, en una asociación sin ánimo de lucro, porque evidentemente se ha llevado a cabo, y ha servido para nosotros, los inmobiliarios, para darnos cuenta que tenemos una función social y que en algunos momentos podemos ser útiles en ese sentido. Ahora hemos hecho otros proyectos, el más reciente, que todavía sigue en curso, es el proyecto de Ucrania, donde hemos podido dar alojamiento a muchos refugiados de la guerra de Ucrania, gracias a la extrema generosidad de los propietarios que de forma voluntaria nos han dado viviendas o espacio o alojamiento para ellos, y de todos los inmobiliarios que están y siguen colaborando en ello. Iván, ¿sabes qué? Yo no me voy a despedir de ti. Me niego a despedirte, porque como te voy a pedir que te vayas reservando los miércoles a las 4:30 de la tarde para ir viniendo e ir contándonos ciertos temas que nos interesan, no me voy a despedir. Lo que sí que voy a hacer es agradecerte que hayas venido. Muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias por acompañarnos y te veremos pronto, por aquí segurísimo. Muchas gracias. Gracias, Iván, gracias. Bueno, y nosotros vamos a continuar porque de tener, como ya os he dicho, para mí una eminencia del sector inmobiliario, la siguiente persona que vamos a tener con nosotros, igual que Iván, para mí es una eminencia, la siguiente persona, que es Fernando, para mí representa lo que son las ganas, lo que es lo nuevo, una persona que está siempre apostando por hacer su trabajo lo mejor posible. Le conocemos a la vuelta de los anuncios.